Si tu hijo tiene que rendir materias, presta atención a los consejos de la licenciada Olga Córdoba. De abordar el estudio de la materia cuando yo tengo que rendir, ya sea en la instancia de diciembre o en la instancia de febrero, particularmente donde los tiempos que tengo son un poquito mayores, que pensemos en tres cosas. Primero, en ayudarlo al niño a que disponga de un buen programa de la materia. Es importante que tenga a mano cuáles son los temas que tiene que estudiar, cuáles son los temas que la docente va a evaluar en el momento del examen, para que esto le ayude a él como organización. No puedo estudiar una materia que no sepa cuáles son los contenidos que me van a evaluar, que no tenga claro cuál es el programa con el cual se ha manejado la materia, y si no tengo por ahí las carpetas completas o los libros a disposición, es como un poco difícil que el niño pueda abordar un estudio. En esto los papás y los docentes tenemos que estar presentes. En segunda instancia, el tema de la organización en el tiempo. Yo le tengo que ayudar a mi hijo o a mi hija en el momento de abordar el estudio de una materia para rendirla, que se organice en el tiempo. No se trata de estudiar 2 días antes toda la materia, ni tampoco empezar 3 meses antes. En realidad tengo que hacerlo en un tiempo lógico y que sea un hábito de todos los días. Si yo todos los días me pongo 2 horas con el estudio, a la larga esto me da mejores resultados que no juntar todo en 1 o 2 días. A veces tenemos, sobre todo en los casos de chicos del secundario, que suelen pasarse 2 noches en velas por estudiar una materia. Pasa también en la universidad, pero por ahí es importante que los papás estemos atentos a esto, porque no sirve, los resultados no son óptimos, los chicos terminan provocando un rechazo con respecto al estudio y terminan frustrándose porque cuando van al examen no alcanzan los objetivos esperados. Entonces es importante que lo ayudemos a redistribuir el tiempo y sobre todo que sepamos consultar, que los chicos aprendan a que no todo lo tienen que entender solo, que los papás estemos atentos a que aquello que no entienda se lo podamos explicar si está a nuestro alcance del manejo de la materia o del conocimiento, y si no, sí buscar a alguien que lo pueda ayudar. Tampoco es necesario tener un maestro particular por cada materia. Los chicos pueden y deben hacer un abordaje solos de las materias que se estudian en el secundario. En realidad las materias están pensadas para ellos y están programadas en función de las capacidades que los chicos tienen. Entonces el docente tiene que tener sus horarios de consulta, los papás tenemos que estar atentos en las dificultades que tiene, pero tampoco es necesario tener un staff de docentes particulares por cada una de las materias que los chicos por ahí se llevan. Es muy importante la comunicación del docente con los papás. El tener esta comunicación al papá le va a permitir saber realmente qué fue lo que pasó durante todo el transcurso de la materia, por qué no logró los objetivos esperados, cuáles eran las expectativas del docente con respecto a esa materia, y de esta manera el papá va a entender hacia qué objetivo tiene que ayudar a su hijo, hacia dónde lo tiene que guiar, y el docente también tiene que poder dar a conocer esto, ¿sí?, a los papás. Entonces de ambas partes, si esta comunicación se mantiene, quien está en el medio, que en este caso son los chicos, van a salir beneficiados. Sobre todo también es importante en la etapa de la secundaria. A veces los papás nos sentimos un poco como con mucho temor porque los chicos un poco nos ponen límites y nos dicen: en esto no te metas, esto es mío, pero es importante que los papás estemos atentos. Sobre todo cuando advertimos dificultades, con más razón tenemos que estar presentes. Aunque los chicos, por la edad y por la característica de la adolescencia y de este vínculo que por ahí mantienen con los adultos, a veces nos digan que no quieren que nos metamos, es importante que sí nos metamos como papás, y esto les ayuda. Durante el embarazo la mujer puede desarrollar diabetes, la cual recibe el nombre de diabetes gestacional y puede continuar o no luego del parto. El doctor Mariano Forlino nos brinda más detalles de esta patología y nos explica cómo prevenirla. La diabetes gestacional es cualquier alteración del metabolismo de la glucosa que aparezca durante el embarazo, ¿sí?, que sea detectada por primera vez en el embarazo. Esto es independiente de si quizás tenía alteraciones de la glucosa y no lo sabía previo al embarazo, quizás tenía diabetes y no lo sabía, si va a seguir con diabetes o no va a seguir con diabetes, ¿sí?
y es independiente también del tratamiento que vaya a recibir. O sea, cualquier alteración de los niveles de glucosa en la sangre, de los niveles de glucemia en la sangre, que aparece en el embarazo se llama diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber acerca de la diabetes gestacional? Bueno, ¿cómo buscarla? ¿Cuándo buscarla y a partir de cuándo? Bueno, ¿a partir de cuándo? Es a partir del primer control ginecológico una vez que se detecta en el embarazo. En el primer control de análisis bioquímicos que se le realiza a todas las embarazadas se debe incluir glucemia, que es valores de glucosa en la sangre. En las embarazadas se sabe que los niveles de glucosa son más bajos que en la población no embarazada. Entonces, si una embarazada actualmente, los criterios del consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es del 2008, es bien nuevo esto, si la glucosa en ayunas es de más de 100 miligramos por decilitro, ¿sí?, estamos hablando de una diabetes gestacional. Como esto a veces puede tener alguna variabilidad, lo que se recomienda es que cualquier mujer embarazada que en el primer control tiene 100 o más de niveles de glucosa en ayunas, se repita el mismo análisis a la semana siguiente para estar seguros, ¿sí? Si en esos dos análisis aparece la glucemia por encima de 100, estamos hablando de diabetes gestacional. Y a partir de ahí hay que obrar en consecuencia porque eso ya es un diagnóstico, ¿sí? La mujer embarazada tiene diabetes. Ahora, muy bien, dijimos que hay que buscarlo, sí. Si no aparece en la primera consulta, ¿puede llegar a aparecer después a lo largo del embarazo? Sí. Generalmente la diabetes gestacional, en realidad principalmente, aparece en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas del embarazo. Y para eso existen recomendaciones y son muy claras y las pautas son fáciles de llevar adelante. A partir de la semana 24, y las recomendaciones entre la semana 24 y la semana 28 del embarazo, ¿sí?, calculado desde la fecha de última menstruación, hay que hacer un análisis que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Esta prueba la tiene que pedir el ginecólogo, no hace falta que vaya un especialista, ¿sí? Digamos, la mayor parte de los ginecólogos lo hacen desde hace tiempo y esto ya está, digamos, estipulado para todas las embarazadas. ¿Y en qué consiste? Debe concurrir a un laboratorio de análisis clínicos, ¿sí?, en ayunas. Le van a tomar una muestra de sangre en ayunas y van a ver los niveles de glucemia, glucosa en sangre, en ayunas. Le van a dar un líquido, que son 375 mililitros de agua, en los cuales se disuelven 75 gramos de glucosa. Es una preparación que la puede hacer el bioquímico, o a veces le piden que la embarazada compre la glucosa, la lleve y se disuelve en agua. Esa agua. Ese líquido hay que tomarlo en 5 minutos y permanecer en reposo durante 2 horas. A las 2 horas le vuelven a extraer sangre, a las 2 horas de haber tomado el líquido, y se observan los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para ver cómo es el metabolismo de los niveles de glucosa en la sangre de la embarazada y si los niveles de glucosa a las 2 horas posterior a la ingesta de este líquido son mayores a 140 miligramos por decilitro, también estamos ante diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Es diagnóstico de diabetes. Y ahí no está recomendado siquiera volver a repetir el examen. Con ese solo examen ya basta. Entonces, entre la semana 24 y la semana 28 se recomienda hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, que en este caso también, si la glucosa en ayunas es mayor a 100, es diagnóstico de diabetes. Y si a las 2 horas después de la prueba es mayor la glucosa a 140, estamos hablando de diabetes gestacional. Tenemos que hacer la última pausa del programa, pero no se vayan porque después de las fotos hay mucho más Mundo Bebé.
vamos a una pausa y ya volvemos.